Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el privilegio, gracias a Editorial Geriza, de platicar con el doctor Francisco Cruces, quien acaba de realizar una interesante obra en coordinación, él está coordinando este trabajo junto con el Grupo de Cultura Urbana, que se llama Cosmópolis, Nuevas Maneras de Ser Urbano. Y pues es interesante. Usted es profesor de la UNED, doctor, y yo creo que empezaría más que nada estableciendo definiciones que a mí me parecieron interesantes. Ustedes hacen tres distinciones entre urbe, metrópolis y cosmópolis, que algunos aquí los trataríamos de manera indistinta. Sí. ¿En qué reside dicha distinción? Bueno, digamos que siempre en antropología urbana, que es de donde yo vengo y donde la mayor parte de los autores se manejan, nosotros siempre hemos mantenido una tensión entre hablar de la ciudad como el espacio construido y hablar de lo urbano como esa forma de estructuración del espacio, de producción del espacio de la que la ciudad resulta, ¿no? Hay incluso algunos antropólogos que les gusta oponerla, ¿no? Y decir que el urbanismo o la ciudad es una máquina de guerra contra lo urbano, ¿no? Porque lo urbano justamente está muy poco definido, es el encuentro con el otro, es la heterogeneidad social que convoca a la ciudad, ¿no? Y digamos que hay un proceso entre la ciudad construida que tiende a cosificar, a congelar todo eso, y lo que es el encuentro urbano, que es justamente la calle, lo inesperado, la plaza pública, la discusión, digamos que esta oposición clásica en los estudios de los 30 primeros años del siglo pasado, de alguna forma formó un canon de lo que hoy concebimos como la ciudad moderna y como lo urbano, que en buena medida se está desdibujando, y es ese desdibujamiento el que nosotros tratamos de estudiar, la forma de entender el modo en que la ciudad se desdibuja y se lanza hacia afuera, se vincula con cosas que están más allá de la ciudad misma. Clásicamente ha sido la idea de metrópolis. ¿Por qué? Porque las grandes aglomeraciones urbanas resultan de la relación de un nodo local con cosas que son territorios lejanos. De hecho, pues las ciudades, las metrópolis dejaron de ser propiamente ciudades para convertirse en capitales de imperios o capitales coloniales o capitales del mundo global que hoy vivimos, ¿no? Así que la metrópoli yo creo que se adecua mucho a esta noción ya de segunda mitad del siglo, donde las ciudades mundiales se volvieron nodos de esta economía global y reciben migrantes y reciben turistas y están, digamos, en un flujo permanente con lo que hay fuera de ellas, ¿no? Cosmópolis es una apuesta de ponerle nombre a este momento en que queremos nombrar no solamente la globalidad en el sentido económico del término, ¿no? Las ciudades globales son metrópolis por donde circula el capital, son lugares de producción en un sistema de producción considerablemente deslocalizado y por tanto internacionalizado, transnacionalizado, ¿no? Pero digamos que no es suficiente nombrar las ciudades donde vivimos de esa manera. Nosotros nos centramos en Madrid y quisimos nombrar también esos procesos desde el punto de vista socioafectivo, por así decirlo. Estamos viviendo ciudades donde se dan nuevas pautas de consumo, donde se dan parejas multiculturales. Yo estoy casado con una venezolana. Mis amigos ya no saben, mis hijos, no saben ya muy bien si son de aquí o de allá. Y esto también lo vamos encontrando como una situación que no es anómala, sino que más bien es la norma, ¿no? En ese sentido las ciudades se han ido volviendo tremendamente cosmopolitas. Los migrantes no son migrantes de un solo lugar, empezamos a encontrar migrantes que tienen un itinerario migratorio. Por ejemplo, en este libro aparece un senegalés en Montevideo. Y alguien diría, ¿qué hace en un libro sobre Madrid un senegalés que está en Montevideo y que está contando esos viajes de ida y vuelta, ¿no? Justamente lo que tratamos de contar es cómo la metrópolis ya no es solamente, digamos, el foco que une unas periferias, sino que es el lugar donde las periferias se encuentran, circulan y revuelven mucho eso que pensábamos que era lo urbano. Esto tal vez sea la razón inclusive por la cual ustedes editan este libro, que es Cosmópolis. Usted comienza el texto comentando de que este es un estudio etnográfico.
Es decir, no es propiamente un estudio antropológico o inclusive sociológico, o como ya algunos quieren empezar a abordar estudios jurídicos sobre la ciudad, sino es un estudio sobre la composición de las distintas tipos de personas que habitan en la ciudad. Bueno, etnografía, fíjate que es un término que confunde un poco en ese sentido. De etnografía, a día de hoy realmente los antropólogos no la concebimos como el estudio de un pueblo o de una etnia o de un grupo social territorialmente acotado, ¿no? Consideramos etnografía sencillamente la forma de describir lo que pasa desde el terreno. Son estudios de campo, estudios de terreno. En este sentido, nosotros verás que la composición del libro no tiene que ver, digamos, con los grupos poblacionales que componen hoy día la ciudad. Más bien deconstruimos esa idea, porque algo que resulta muy claro es que los madrileños dejaron de saber muy bien quiénes son, desde el punto de vista de que es una composición de gentes que vienen de muchos lados, pero también los uruguayos, por ejemplo, que viven en Madrid ahora, algunos se llaman madriguayos, otros se casaron con españoles, algunos quieren saber de su colonia, tienen una construcción que es la colonia uruguaya en Madrid, algunos se adscriben a esa adscripción étnica, por así decirlo, pero otros muchos se sienten ciudadanos del mundo, sujetos modernos, no quieren nada tener que ver con una consideración de sí mismos en ese sentido grupal. Así que la organización del libro es más bien temática, no tiene que ver con poblaciones, tiene más bien que ver con lo que hemos llamado ventanas, que son formas de mirar la ciudad que hagan que justamente Cosmópolis aparezca en toda su complejidad. Es decir, no solamente como un nodo económico, no solamente como un espacio territorial o como un espacio político, que son las perspectivas más comunes sobre la ciudad. Tú mencionabas la dimensión jurídica, que obviamente tiene que ver con el territorio, con la administración de la ciudad, que en sí mismo pues ya es una tecnología tremendamente compleja, pero hay aspectos de la vida cotidiana de la ciudad que se escapan así, y eso es lo que nos importa. Entonces, para reflejar la vida, hemos tratado sobre música, por ejemplo, qué pasa con la industria musical después de la crisis del disco, cuando se reconfiguran todas las maneras de entender lo que es ser músico y cómo hacerlo. Hemos tratado el arte, el circuito del arte contemporáneo, que es una cosa bien rara, porque en el circuito del arte contemporáneo hoy se dan cita sujetos muy heterogéneos, es decir, las vanguardias más cosmopolitas de la ciudad están ahí, pero también están los punks o los ocupas o gentes que pertenecen, digamos, a circuitos más bien de protesta social. Hemos trabajado sobre el mercado alimentario. Yo ahora mismo me estoy tomando aquí un café de Chiapas. Yo nunca he estado en Chiapas y resulta que hay un mercado mayorista que administra mi relación con un territorio que está muy lejos, ¿no? Una de las cosas que vemos es que la ciudad de hoy, entre otras cosas, es una ciudad donde se consume el mundo y donde uno se relaciona con el mundo, por ejemplo, a través de la idea de que uno puede comer papaya todo el año. Esto era totalmente extraño, ¿no?, en la ciudad donde yo... Ustedes en el libro observan que hay dos procesos, inclusive los intentan contraponer, lo que llaman como procesos emergentes y los procesos de fondo. Estos procesos de fondo no me queda a mí muy claro si son constantes que se han ido presentando desde el origen de la urbe, son remanentes de la urbe. Sí. O sea, ¿cómo debemos de entender esta relación entre procesos emergentes y procesos de fondo? Pues me haces una buena pregunta, es la pregunta del millón. Nosotros no tenemos la respuesta a esto, o sea, más bien yo creo que lo que es necesario plantear la pregunta, porque pensar que la ciudad no es lo construido, sino que la ciudad la hacen las personas, implica también reconocer que las personas que vivimos en las ciudades tenemos un cierto impacto sobre el propio espacio urbano, sobre su normatividad o su legalidad, sobre los proyectos de la ciudad, sobre el gobierno de la ciudad. Es decir, que lo que la gente inventa es también ciudad, ¿no? Entonces, vencer la tendencia de pensar la ciudad a partir de sus megaproyectos o sus grandes inversiones e ir, digamos, a la vida de la gente, supone también llevarse sorpresas importantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que suelo poner, que es el de el mobiliario interior, ¿no? Sin que se viera muy claramente desde los años 90, en la ciudad de Madrid se invirtieron mucho dinero, es decir, cantidad de millones de euros, en reformar las casas desde dentro.
Tú ibas a un piso y decías, bueno, para alquilarlo, ¿no? Y el propietario inmediatamente te decía, hemos hecho la reforma o no hemos hecho la reforma, ¿no? Entonces esto de la reforma no es una cosa que imponga a nadie, ¿no? Es una cosa muy espontánea de la población que querían rehacer la casa desde dentro, y ahí entran otros agentes internacionales como por ejemplo IKEA. IKEA, que es yo no sé si existe IKEA aquí en Ciudad de México, pero yo las he estado viendo en San Etienne, en Francia, en San Diego, en Estados Unidos. Es una multinacional sueca. Así que de alguna forma, sin quererlo, IKEA se convirtió en una especie de proveedor de los interiores madrileños para toda la clase media y las clases populares también. Mirar la ciudad solamente desde las calles, solamente desde fuera de la estructura, te haría perder la idea de que las personas están repensando también qué significa un interior, cuál es el papel o el lugar, por ejemplo, de los niños. Yo me crié en una casa de 2 cuartos con 6 hermanos, donde por la noche empezaban a salir camas nido, camas ocultas, almohadas de los armarios, etcétera, ¿no? Hoy día existe una idea muy fuerte en las familias en Madrid de que cada persona de la casa tenga su cuarto, ¿no? Tenga su cuarto propio, su espacio propio. Pues esta idea del espacio propio es lo que llamamos emergente, es decir, no es algo que aparece, que también es de fondo, en el sentido que modifica radicalmente la vida de las personas, ¿no? Pero no es un derivado directo de la estructura visible de la ciudad, ¿no? Y de hecho, pues mi trabajo ha sido sobre intimidad y sobre esas transformaciones del espacio íntimo, ¿no? Recién cuando lo conocí yo le platicaba que, bueno, el libro en esencia gran parte del ejercicio es sobre Madrid. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que Madrid es una sociedad urbanizada, es decir, con la modernización, una de las políticas más importantes dentro de los países occidentales fue la urbanización, armar urbes organizadas donde las mercancías, las personas pudieran circular de manera pronta y eficiente. Y en este caso México, o sea, cuando uno, por ejemplo, vuela sobre Madrid, ve organizada la ciudad, se ven los cuadros concéntricos. Sí. No, pero aquí yo creo que ya la de haber visto, no se ve ni por dónde caminan las personas. Es decir, ¿qué tan fácil en este universo de que los países globales están transitando a ser cosmópolis resulta para ciertos países y para otros países, por ejemplo, como México, que no está bien organizado, qué tan complejo resulta de nuevo acercarse a la ciudad? Claro, este juego del orden y el desorden urbanos es siempre una retórica de la ciudad deseada o de la ciudad imaginada. O sea, nosotros en Madrid pensamos que lo nuestro es un despelote, y que las ciudades realmente organizadas pues son Ámsterdam o Berlín, ¿no? o Londres. O sea que digamos que este juego del orden y del desorden tiene una cierta doblez, en el sentido de que justamente lo que nosotros pensamos que es la ciudad global es un nuevo orden que desordena. En las ciudades globales que entran en ese circuito necesariamente, por una parte, desarrollan todo lo que tiene que ver con una economía global muy fuerte, muy nutrida de capital, muy organizada para la producción, etcétera, y al mismo tiempo generan también una dualización económica y social, a veces invisible, de trabajo informal, mal remunerado, descualificación de puestos de trabajo, etcétera. Esa ambivalencia yo creo que es constitutiva, ¿no? A Madrid le llegó a finales de los años 80. En ese sentido, Madrid era una ciudad de provincias comparado con México en los años 80 todavía. Era una ciudad mucho más cerrada al mundo, con mucho menos artistas. Tenía turistas, pero digamos que no era una ciudad tan vinculada como lo podía ser el México de los años 80. Y en ese sentido nuestro desarrollo ha sido muy rápido. Y tiene sus partes de orden, efectivamente, y también sus partes de desorden, ¿no? Yo, por ejemplo, te estaba comentando que efectivamente el espacio construido no es autoconstruido, como ocurre en la gran periferia de Ciudad de México, que muchas de las lógicas del asentamiento han sido espacios tomados, luego construidos poco a poco por los habitantes y finalmente reconocidos e integrados dentro de las estructuras de la ciudad, ¿no? La dinámica de construcción en España, aunque también en la Corona de Madrid se dio eso, pero es verdad que el espacio construido es más construido, digamos, tecnológica, arquitectónicamente a través de promotoras, etcétera.
Pero sí es verdad que hay dos ciudades, es decir, que hay una ciudad más del norte y del centro, más rica, más próspera, con mejor dotación de servicios, y una ciudad del sur que empezó siendo lo que llamaban las ciudades dormitorio. Y curiosamente esto que llamamos la metropolización de Madrid consiste justamente en que hemos dejado de ser la corona central, porque las ciudades del sur de Europa tenemos un sentimiento muy centralizado de lo que es la ciudad. O sea, tú estás lejos de la Plaza Mayor o del centro propiamente dicho y tienes la sensación de que te estás perdiendo algo muy importante, ¿no? Y esto se da igual en Madrid que en Barcelona, que en Roma. Digamos que son ciudades en ese sentido muy centrípetas. Mientras que las ciudades, el asentamiento de la ciudad más moderna, más suburbanita, es centrífugo, ¿no? Tiende a empujar a la gente a irse fuera, y eso hace también la dotación de servicios más cara, más difícil, ¿no? Bueno, en el caso madrileño entonces lo que tenemos es que todas esas coronas exteriores se unificaron en estos últimos 20 años mucho y constituyen hoy día un área urbana, ¿no? Un área metropolitana, pero sí tiene sus diferencias. Yo diría que México en ese sentido tiene una disposición espacial muy distinta y también una composición social muy distinta, ¿no? Mucho más heterogénea, mucho más polarizada también, entre los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, ¿no? Sí. Ahora, en este ejercicio, una de las cosas que me llama la atención del libro es que ustedes intentan abordar muchos ámbitos de desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, está el ensayo del doctor Reigada sobre las empresas, hay otro sobre la forma en la que las personas socializan el espacio público, cuestiones que son muy interesantes, pero que a mí me llevan a una pregunta que a lo mejor es esencial, no sé si en este trabajo, pero sí en uno que venga, sobre cómo ahora se lidia en la ciudad con estas inercias que están empezando a surgir de nacionalismo, ¿no? de apropiación de ciertos espacios. Pues ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, con la llegada de Trump, en España hace algunos años había problemas con los latinos que no los querían tener en la zona, ahorita la separación de Inglaterra del Reino Unido. Es decir, ¿qué tanto las ciudades están aceptando transformarse en cosmópolis y en qué tanto hay una reticencia a esa transformación? Bueno, curiosamente yo te diría que el espacio político de la ciudad en España ha sido el espacio donde más éxito ha tenido, digamos, una estrategia de izquierdas con respecto a la toma de la ciudad y con respecto a propuestas que en realidad vienen de la crisis y reúnen una agenda heterogénea de demandas, algunas de ellas yo no diría nacionalistas, sino más bien de soberanía nacional, pero en otras zonas de España que no son Madrid tienen efectivamente ese componente local de reivindicación nacionalista, regionalista, como es en Barcelona, como puede ser en algunas ciudades de Andalucía, ¿no? Pero bueno, digamos que yo creo que a nosotros nos pilló lo que llaman el 15M, digamos la oleada de protestas juveniles de hace 4 años, nos pilló en medio del trabajo, ¿no? Y no la preveíamos tampoco, no era algo visible, no era algo que... Era algo como subterráneo. Muchos nos preguntábamos hasta cuándo van a aguantar o hasta dónde van a aguantar los jóvenes, los parados, la gente que no tiene una inserción en una España que por otra parte ha sido muy próspera, ¿no? En estos últimos 20 años y demandar una voz, un espacio, ¿no? Bueno, el hecho de que nosotros no lo pudiéramos prever no es extraño porque nadie lo preveía, yo creo, ¿eh? Y yo creo que esa es la idea interesante del libro de Cosmópolis, que son las prácticas emergentes, o sea, la noción de que hay una cierta imprevisibilidad en lo que llaman los teóricos de la ciencia serendipity, ¿no? Es decir, motivos, causas, factores que de pronto se cruzan y provocan resultados imprevistos. Yo creo que los resultados imprevistos no necesariamente son deseables. Hay gente a la que no le ha encantado las propuestas de Podemos en las ciudades o en general en España, y también, digamos, este otro lado
reactivo, ¿no? Nacionalista, de derecha, de decir, volver a hacer no solo América grande, ¿no? Sino la gente que en Europa está reclamando más país y menos Europa, pues son, yo creo, efectos en realidad sorprendentes desde un punto de vista político, ¿no? Pero a nivel local estamos viendo también, digamos, un enorme hervidero de cosas nuevas que no habíamos visto antes y que es lo que tratamos de nombrar, ¿no? con lo emergente. En este sentido también hablan sobre las culturas urbanas, ¿no? Hasta dónde son importantes estas culturas urbanas que inclusive están emergiendo en la dinámica de la ciudad, qué tanto son absorbidas por las dinámicas ya existentes y en qué tanto se vuelven ellas insurgentes con las dinámicas que ya tenían. Sí, bueno, hay digamos una demanda de autonomía muy fuerte en muchos de los movimientos sociales que ha aglutinado Podemos y que son movimientos sociales urbanos, ¿no? Hasta qué punto esa autonomía es una, como dice Durkheim, una ilusión bien fundada, una ficción, ¿no? O hasta qué punto tienen la posibilidad de cambiar la política, que es lo que ellos pretenden, pues eso es una discusión, digamos, que excede en realidad los horizontes del libro. Nosotros, de hecho, dentro del libro, digamos que hay gente con una sensibilidad mucho más cercana a los movimientos, ¿eh? Algunos de ellos son directamente etnografías muy, yo no diría militantes, pero sí activistas, ¿no? Muy cercanas al movimiento vecinal, al movimiento de ocupación, a lo que ocurrió en el 15M. Otros, yo te diré con toda claridad, somos muy refractarios a eso, quiero decir que somos gente más de institución, más del espacio público en el sentido clásico, y algunos de las derivas del nuevo espacio público pues las vemos no con preocupación, pero a lo mejor sí con distancia o con escepticismo, ¿no? O sea, yo creo que ni la distinción público-privado se ha erosionado totalmente, ni la distinción entre un sistema representativo y un sistema participativo, ¿no? Entonces hay gente que se deconstruye totalmente nuestras estructuras de representación para ponerlo todo en estructuras de participación directa, autonomía y tal. Bueno, yo ahí no estoy, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la manera de ser urbanos que teníamos antes, o sea, por ejemplo, algunas de estas estructuras que refieren en realidad a la urbanidad, no como algo construido, sino como un conjunto de disposiciones del sujeto y del ciudadano, ¿no? La distinción entre público y privado, entre profesional y amateur, es otra distinción que se desdibuja mucho en nuestros campos de estudio, ¿no? Es decir, vemos como la producción cultural cada vez más incluye un componente, digamos, de vida cotidiana. Hay mucha gente que son amateurs, o que tú como periodista lo sabrás, que el periodismo cambió desde el momento en que la red permitió que mucha gente que no son profesionales del tema accedieran a ello, ¿no? Eso tiene sus lados oscuros y sus promesas, ¿no? Y entonces nosotros, sin entrar directamente a hacer un juicio de valor, lo que hemos querido es retratar esos desdibujamientos de la urbanidad del siglo XX y contar qué tipo de urbanidad, qué tipo de disposiciones nos deja hoy, ¿no? En ese sentido, el libro no es un libro sobre Madrid. Está hecho en Madrid, pero como decía... Es un referente, ¿no? Claro, como decía Clifford Geertz, los antropólogos no estudiamos aldeas, estudiamos en aldeas, ¿no? En el caso de los urbanólogos podemos decir lo mismo. Los antropólogos urbanos no estudiamos una ciudad, estudiamos las ciudades o lo urbano en una ciudad concreta, porque es la única manera de hacerlo, Sí. Y por otra parte, también te diría que el libro, de cara a los lectores, el libro convida a dos formas de lectura muy distintas, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque hoy día nadie se lee un libro de 400 páginas a no ser que esté muy apasionado por el tema, ¿no? Yo espero que haya muchos lectores que se apasionen con el esfuerzo que hemos hecho de contar una ciudad juntos, que es básicamente el esfuerzo que hay en el libro, ¿no? Es decir, muchos de los libros de antropología urbana o bien son miradas de un solo autor, este está hecho a 20 manos, lo cual tiene mucho mérito. Sí. Otras veces son misceláneas desde perspectivas muy distintas. Nosotros hemos querido hacer una inteligencia colectiva de lo que estaba pasando, repartirnos tareas, trabajar en equipo, discutir las herramientas de análisis, y eso es lo que hace que haya ahí una posibilidad de ver una mirada integrada, de construir un relato. Así que hay una primera lectura que es esa, es decir, ver cómo cuentas hoy día la complejidad de una ciudad que en buena medida se está desdibujando, ¿no? La otra lectura es una lectura transversal, es una lectura entendiendo que en realidad cada una de estas ventanas
cuenta una ciudad distinta. Entonces puede haber gente que esté interesada, por ejemplo, en qué le está pasando a la escena del arte contemporáneo, que trabaje sobre México, sobre Los Ángeles o sobre Nueva York, y que quiera ver qué es lo que pasó en Madrid en los años 90 que nos ha traído hasta hoy, que es un cuento bien interesante, porque resulta que muchas de las gentes que estaban en movimientos de protesta, vanguardistas, alternativos, digamos, en los años 90, hoy día están en el gobierno municipal. O sea que digamos que ahí el relato tiene su propia línea de relato, ¿no? Así que hay esas lecturas transversales tendrían que ver con cada uno de los temas que tocamos aquí, que son dispares. Hay una mirada, por ejemplo, a la logística, que son todos esos sistemas de cálculo de movimiento de mercancías que no vemos, pero que son determinantes en nuestra vida en la ciudad hoy, digamos, todas esas tripas invisibles, ¿no?, de la infraestructura de la ciudad. Hay una mirada a los barrios y por tanto al espacio, una discusión sobre la gentrificación. ¿Qué significa la gentrificación del centro? Porque normalmente la gentrificación se entiende como que se vayan unos habitantes y vengan otros. Pues en el caso, estamos aquí en Condesa hoy, pues en Condesa la gentrificación es muy visible y entre otras cosas porque otro tipo de negocios que han ido desapareciendo y hoy hay mucho restaurante, hay mucho boutique. Está en movimiento. Ese desplazamiento. Bueno, en el caso del barrio que nosotros hemos escogido narrar aquí, que es Malasaña, es un barrio del centro que combina un poco esa dimensión de gentrificación con una continuidad histórica muy fuerte. Entonces tiene más bien un barrio que cambia en distintas horas del día. De día es más el barrio tradicional, el barrio donde la gente se conoce, donde se cuentan sus cuentos cotidianos de viejitos, de habitantes de raíz, ¿no? Y por la noche es un barrio de hipsters, un barrio de cafés, internet, y entonces pensar esa alternancia, ¿no?, pensar la ciudad desde el tiempo más que desde el espacio también es una posibilidad. Y bueno, finalmente no quiero dejar de hacer un poco de propaganda. Hay dos capítulos en los que yo he intervenido, entonces no quiero dejar de hablar un poco de los míos. Uno es el que hice con Luis Raigadas, aunque lo firma él, pero es un trabajo colectivo sobre empresas, lo que empezamos llamando empresas de base humana, que básicamente son empresas de nueva economía que están trabajando de otra manera, que están concibiendo de una manera nueva sus relaciones laborales, las relaciones con sus clientes, y que son innovativas, imaginativas. Normalmente no son empresas grandes, son empresas pequeñas o medianas, pero que están transformando el paisaje empresarial de la ciudad. Yo creo que para alguien que trabaja sobre management o sobre nueva economía, es una información interesante, ¿no? Y luego mi propio tema, que han sido las intimidades metropolitanas. Te contaban antes del mobiliario, que lo estamos trabajando, pero sobre todo he trabajado con pequeñas historias de la gente, o sea que hay un trabajo sobre la narrativa de cómo se relaciona, de contar la vida propia, ¿no? Y fíjate, lo pongo al final, pero yo creo que si hay una fuerza motivadora hoy que está transformando las ciudades es esa, ¿no? Es el deseo de la gente de tener una vida propia, una voz propia, de hablar en primera persona de sí mismos, de construir su propio espacio, y eso es una fuerza imparable, ¿no? Y eso hace que vivamos en una ciudad que llama Alain Bourdin, que es un sociólogo parisino, le llama la ciudad la métropole des individus, la metrópolis de individuos, ¿no? Esa fuerza de la individuación yo creo que es una de las fuerzas fundamentales de las que hay que dar cuenta para entender cómo vivimos hoy y por qué queremos lo que queremos, ¿no? ¿Qué tipo de urbanos queremos ser? Pues, doctor Cruz, ha sido un placer platicar con ustedes sobre este libro, Cosmópolis, Nuevas Maneras de Ser Urbanos. Ojalá lo puedan leer, es un libro muy interesante, sumamente provocador en algunas propuestas que está haciendo el texto y que sin duda alguna vale la pena ser comentado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso.